capítulo de Conciencia Inclusiva, muy contentos como cada semana de realizar este programa, y hoy es un tema súper relevante y es un tema al que normalmente no prestamos mucha atención. La cultura y las personas en situación de discapacidad en general, no solo el teatro, sino que la cultura en general es vista como un lujo para todos los chilenos, y aún más para las personas en situación de discapacidad cuando, y eso me hago cargo yo, debiera ser un derecho humano de cada persona en situación de discapacidad o no. Pero no tener barreras extras para alguien que está en situación de discapacidad, las hay y muchas, pero a veces se botan las barreras y quienes hoy nos acompañan son parte de eso. Vamos a comenzar entonces presentando a Rosa Calderón. Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto, gracias por invitarme a tu programa. Por supuesto. Ah, ya, no, por supuesto. Yo digo. Rosa tiene 44 años, nació con albinismo total. Hay harta gente que yo pregunté, fíjate, hay harta gente que no sabe, así que después te voy a preguntar a ti que nos ayudes a explicar lo que es el albinismo. Y ella fue espectadora de una obra. ¿De qué trata esa obra? Esa obra que se llama Molly Sweeney. Bueno, ya vamos a conversar y no quiero contar más de ti para que tú misma nos cuentes, porque además es actriz, también ella es actriz. Así que tenemos a otra actriz, Alessandra, ¿cómo se pronuncia el apellido para hacerlo bien? Yo me llamo Alessandra Guerzoni. Guerzoni, ya. Pero estoy acostumbrada a que me digan Alejandra, Alexandra, Guerzoni con una cantidad de doble impronunciable, así que bueno, pero ustedes la ven y no necesita presentación. ¿En cuántas teleseries no la han visto? ¿En cuántas obras de teatro no la han visto? Hace poco una de Einstein. Además. Hace poco una de Einstein, sí, ha sido un año full teatro. Sí, full teatro, así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Es italiana, radicada en Chile. Bueno, La Fiera, Romané, Pampa Ilusión, entre otras en que la hemos visto, y actualmente protagonista de la obra Molly Sweeney, de la cual te voy a preguntar en un ratito más. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. También le damos la bienvenida a Pamela López. Muchas gracias, Pamela, por estar con nosotros. Gracias, Mónica. Pamela es directora de programación del GAM, es actriz titulada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cursó un magíster en gestión cultural en la Universidad de Columbia gracias al apoyo de las becas Chile y la beca Fulbright. Fue directora ejecutiva del Teatro Universidad Católica, donde ahora es profesora. Y este año el GAM comenzó con una iniciativa de la cual yo no voy a adelantar todavía, pero que es súper relevante y de la cual nos va a contar ella misma. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y Tania Salazar, o Tania. Tania. Tania, muy bien. Sí. Tania Salazar, es que sabes que hace un tiempo tuvimos una invitada que era Tania, por eso ¿sí? ahora ya hago la pregunta, porque dije Tania, no Tania, como... Ya, hago la pregunta ahora. Diseñadora de la Universidad Católica, tiene 2 hijos, el mayor Gabriel tiene 14 años y a los 9 fue diagnosticado con el síndrome X frágil, una enfermedad genética, la cual también te vamos a preguntar. Tiene también experiencia y colaboración en gestión cultural, específicamente con el GAM, ha trabajado en estas funciones distendidas. La gente dice, ¿qué estas funciones distendidas? ¿Qué cosa? Ya les vamos a explicar. Y quiero empezar un poquito que me cuentes... Rosa, quiero que tú nos cuentes un poco, primero, qué es el albinismo, porque la gente en verdad, yo pregunté por redes sociales, le pregunté a otra gente y me decían, no sabemos qué provoca, en qué puede complicar la visión. Entonces quisiera preguntarte a ti, y cómo se vive en este país, que es un país en que se ha avanzado harto, pero también todavía es bien discriminador, cómo se vive además en este país así. Bueno, el albinismo, para empezar, es un gen recesivo, en realidad. Es una condición, no es una raza, no existe la raza de los albinos, sino que es una condición genética. No, existe la raza humana nomás. Claro, la raza humana, que hay gente que... Tú sabes que cuando la gente racista dice raza negra, raza blanca, sí, somos seres humanos. Pero el albinismo es un gen recesivo que produce, en el fondo, una falta de pigmentación evidente, ¿no es cierto? No hay pigmento en todo el cuerpo, pero afecta también los ojos, afecta la vista. Los ojos no llegan a tener pigmento, por tanto no se desarrollan, y esta idea de que no se desarrollen produce una serie de enfermedades en la vista, que no son tratables médicamente, que son irreversibles y que... a las que le denominan, digamos, en el caso mío, sería un albinismo total, porque hay distintos grados de albinismo. Eso te iba a preguntar, porque no siempre el albinismo es sinónimo de ceguera. No siempre. Depende de del hecho, grado. El albinismo puede provocar problemas visuales, puede provocar problemas auditivos. También. El albinismo no siempre es causal de esto, porque va a depender de qué tan rotundo sea.
En el caso mío es un albinismo total. Entonces, que tampoco pigmento haya en el fondo. Claro, en el fondo es eso. El ojo no se desarrolla y al no desarrollarse, ¿no es cierto?, te genera lo que los médicos llaman albinismo total, que simplemente no hay pigmento en ninguna parte de tu ojo. Y por lo tanto tienes una serie de enfermedades oculares derivadas de eso. ¿Y cómo se vive, Rosa, en este país en que cualquier persona que se vea un poquito diferente, ya toda la gente la mira? O sea, yo no sé, yo siempre me río con este comercial que decía, cómprate un auto perico, que ya, está bien, corresponde a un contexto, una época, pero igual a mí me llama la atención que detrás lo que hay es como que todos tenemos que ser una norma. O sea, hay un país en que todo tiene que ser más o menos como igualito y cualquier cosa que sea la norma es extraño para la gente. ¿Cómo se vive en Chile siendo albino? Por eso, porque es extraño, siempre enfrentas la discriminación. Es decir, siempre son dos cosas distintas. Una cosa es la discapacidad que produce, que es una cosa que tienes que tú vivir como discapacitado, superar y enfrentar y educarte con esta discapacidad. Y otra cosa es lo que socialmente implica. Son cosas diferentes. Socialmente no siempre se tiene un entorno agradable, no siempre se tiene un entorno donde la gente lo comprende, ¿no es cierto? Sobre todo en la infancia los niños son ¿Te molestaban mucho? Básicamente, claro, son básicamente buenos para evidenciar, ¿no es cierto?, las diferencias, no las comprenden y por lo tanto se genera una suerte de bullying, digámoslo así, ya que la palabra está tan de moda, un bullying con el cual también hay que aprender a vivir. Con el cual también hay que aprender a vivir y que además tiene una serie de tabúes, porque justamente el hecho de que las personas no conozcan el proceso, lo que implica, y esto es aplicable a cualquier discapacidad, sí, obvio. Por el hecho de no conocer, se generan estas diferencias en el fondo. ¿Y te molestan por el color de pelo? Por también? El color de pelo, principalmente por el color de la piel, principalmente. Más que por el color del pelo. Claro, porque en el fondo el color de pelo es una parte, pero tú eres albino completamente. Entonces el pelo algunos albinos se lo pueden teñir. Claro. ¿Y lo hacen? ¿Algunos lo hacen por no sufrir discriminación? No sé si no puedo representar yo la voz de todos los albinos. Te lo pregunto de otra forma. ¿Hay albinos que para no sufrir más discriminación se tiñen el pelo? Puede haberlos, pero también yo creo que más es una cuestión estética, porque no es tan fácil teñir el pelo a un albino, por la falta de pigmento. Entonces cuando se tiñen muchas veces yo creo que más que por una cuestión de discriminación es por una cuestión estética. Hoy en día está de moda los pelos rosados, verde, celeste, amarillo, entonces la gente quiere ser parte de, todos queremos ser parte de un grupo, y cuando tú eres diferente, entonces te apartan del grupo, pero lo natural es querer ser parte de algo. Sí, claro, y querer de alguna manera no incluirse, sino que asimilarse casi en el fondo. Asimilarse, sí. Es difícil aceptar la diferencia. Cuando lo que debería hacerse no es aceptarla ni respetarla, así como no, pues valorarla, que es distinto. No, es que tiene que aceptarla la persona que la tiene. Además, para después lograr que otros te acepten como eres. Sí. Entonces, es un proceso que va desde la persona que tiene la necesidad hacia afuera, porque el otro no lo conoce, no lo ve, no lo entiende. Y en tu caso, Tania, tu hijo, cuéntanos un poco también, porque lo que pretendemos, y por eso le preguntaba antes a Rosa, es educar también. Cuéntanos, hemos hablado del síndrome que tiene tu hijo, pero quiero que tú lo cuentes, porque no toda la gente ve todos los programas, que tú cuentes en qué consiste, e ir comenzando a meternos en el tema de la cultura, qué dificultades ha tenido para acceder a la cultura él, en esa condición. Mira, el síndrome X frágil, en resumen, es la primera causa de discapacidad intelectual hereditaria. Es un síndrome, por lo mismo una condición, como decía Rosita, muy mal y muy poco diagnosticado en Chile. Ya uno de los trabajos que nosotros hemos hecho como corporación es que entre también a la codificación FONASA, porque hasta ahora no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona eso? Déjame explicarle a la gente una cosa. Cuando Tania dice que es importante que entre a FONASA, es importante para tener cobertura, para tener acceso a beneficios de salud, en el sistema público y privado, porque el sistema privado en este país, cuando no está arancelado en FONASA, entonces lo único que tiene que hacer las ISAPRES es cubrir un porcentaje muy pequeñito, pero no está obligado a cubrirlo. Así es.
Al ser un síndrome, lo que necesitan nuestros niños es tratamiento oportuno y tratamiento precoz. Ojalá mientras sean más chiquititos mejor, porque no hay medicamentos ni nada que, entre comillas, esto lo mejore. Mi hijo en particular fue diagnosticado a los 9 años, ya casi a los 10. Yo tengo un sobrino también que tiene el mismo síndrome, tiene la misma edad de Gabriel, porque uno es portador familiar, digamos. Las mujeres traspasamos esto a nuestros hijos. Entonces, bueno, con esa brecha de tiempo en que uno pasa de diagnóstico en diagnóstico, de especialista en especialista, es muy duro y es muy difícil poder encontrar el tratamiento oportuno para ellos. Pasan por hiperactivos, pasan por autistas, pasan por un montón de otros que corresponden a la sintomatología que tienen los niños, todos distintos por supuesto, porque no podemos, si bien hay características similares, no es un patrón, no son todos iguales como copiados. Bueno, en este entorno que las prioridades siempre son más médicas y ya después cuando los niños empiezan a crecer, las familias e incluso la sociedad te dice, bueno, tienen que trabajar, está todo el tema de la ley de inclusión, que es muy bien, pero comenzó a crecer una preocupación entre las mamás de la corporación cuando nuestros hijos empiezan a crecer y a ser adolescentes, que tiene que ver con su necesidad de generar amigos, de tener espacios donde poder ir y recrearse. Espacios propios. O sea, como cualquier otra persona, porque también tiene derecho a tener amigos, a enamorarse, a divertirse, y nos dimos cuenta que esos espacios no estaban. Espacios culturales, espacios recreativos, donde finalmente tú también vas fortaleciendo su autonomía, su autoestima y los preparas para que después puedan... Una vida autónoma, o lo más autónoma posible. Puedan incluirse laboralmente, lógico. puedan ojalá ser felices, que es lo que uno siempre espera. Perfecto. Porque los niños con buen acompañamiento y los jóvenes con X frágil pueden perfectamente ser parte de la sociedad. Y ahí nos encontramos comprometidos. No quiero que me cuentes todavía eso, porque antes quiero preguntarte, Alessandra, ¿tú habías tenido alguna, no sé, alguien en tu familia en situación de discapacidad, algún hijo de alguna amiga? ¿Cuál había sido tu mayor cercanía con alguien en situación de discapacidad? Sí, tengo un tío y un hermano, pero en realidad, o sea, creo que mi interés viene fundamentalmente desde donde yo abrazo mi oficio. Mi pasión, mi vocación es ser actriz. Me he transformado en gestora cultural o productora teatral, llamémoslo como queramos, haciendo un poco de necesidad virtud, percatándome en un momento de mi vida de que desde la asistencia de dirección o desde la sombra había producido los sueños de muchos colegas directores, y en un momento dije, bueno, ¿por qué no te das permiso para hacerlo? Para cumplir también tus sueños. ¿Y por qué digo que viene de ahí? Porque yo considero que el ser actriz para mí es un servicio, no es un ejercicio ególatra ni egocéntrico alrededor de mi ombligo, independientemente del contexto en el cual me encuentre trabajando. Es un diálogo que apela al corazón de otros seres humanos, intentando a través de ese diálogo establecer contenidos. Y por lo tanto, cuando se trata de producciones o sea, como en el caso de Molly Sweeney, cuando son trabajos que yo gestiono, que yo produzco, obviamente la pregunta está puesta inevitablemente en el otro. ¿Cómo puedo yo aportar a una sociedad más amable? Porque me queda corto el adjetivo inclusivo, implica una exclusión a priori. Y como nos decía otro colaborador nuestro, nosotros pagamos impuestos, somos parte de esta comunidad, no necesitamos ser incluidos, necesitamos tener acceso. Entonces, en ese viaje mío, de dónde soy actriz, desde dónde abrazo mi oficio, siempre que produzco me hago las preguntas. He tenido otro proyecto que han sido inclusivos, digamos, alrededor de otras temáticas anteriormente, porque creo que es nuestro deber, es parte de nuestro oficio hacer un aporte y hacernos las preguntas. De ahí surge un poco Molly Sweeney. Surge de la pregunta qué significa desde el ámbito de las artes y la cultura abrazar el lema de Naciones Unidas en cuanto a que nadie se quede atrás. Creo que es un deber
de todo ciudadano, yo lo hago desde mi ámbito, hacerse esa pregunta en un momento que queda totalmente claro de que es la sociedad que crea barreras, es la sociedad que discapacita. Es la situación es la sociedad la que te pone en situación de discapacidad, cuando alguien no tiene una rampa, lo decimos mucho, claro, que se acá para entrar a un edificio, en ese momento la persona en silla de ruedas está en situación de discapacidad. O sea, si yo apago la luz y le paso un libro que nadie puede leer. Claro. Si el libro está en braille, la única que puede leer es la persona que sabe leer en braille. Y el resto quedamos en el fondo, ahí entendemos a veces recién lo que es lo que significa. Recién hasta qué punto, porque yo creo que ese es un punto súper importante que va más allá, inclusive del ámbito de las artes y la cultura. O sea, tenemos que interiorizar como ciudadano, parte de esta sociedad, que como tú bien decías, la discapacidad se produce en el momento que nosotros creamos barreras para algunos de nuestros ciudadanos. Sí. Y por lo tanto, en ese sentido, el deber de cada uno de nosotros, como parte de una comunidad, hacernos cargo de eliminar esas barreras. Quiero preguntarle a Pamela, si me puedes contar un poquito también de qué trata la obra y por qué el GAM decide esta obra. Mira, nosotros... Está muy unido a todo lo que han dicho todas ustedes. Este tipo de obras, sí. Estos tipos de obras. Nosotros para estamos hacer trabajando, las obras de teatro distendido, que tratan cómo se produce y por qué. O sea, yo sé que tienen otras iniciativas, sí, pero cuando uno decide iniciativas de inclusión puede ser, invento, desde una placa en braille, ¿ya?, hasta, no sé, las visitas guiadas, mil cosas. ¿Por qué hacer teatro distendido? ¿Nos cuentas un poquito de qué trata? Precisamente lo que tú dices es importante. Yo creo que porque hay que salir de la noción de las iniciativas inclusivas. O sea, la inclusión para los centros culturales o para los espacios dedicados a la cultura no puede ser un programa, ¿me entiendes? No puede ser un evento. La semana de la inclusión. Sí. Claro, o sea, el mes de la accesibilidad. Está bien, eso está bien que lo hagamos todo. El año de la accesibilidad, el resto. Exacto, pero eso debe complementar la idea y la noción que todos abrazamos acá de que la cultura es un derecho. Y el rol y la misión que tenemos los espacios públicos o privados, como quiera que seamos, y las instituciones, es poder facilitar esas herramientas de acceso en todo sentido. Entonces, si bien hace 5 años atrás estábamos todos muy preocupados de las rampas, los ascensores, ¿cierto?, que era como el desde, hoy en día la conciencia de este trabajo ha girado a un concepto de comunidad, un concepto de institución, donde ya no es una obra de teatro la que vamos a ofrecer de vez en cuando, de cuando en vez, sino que vamos a tratar de pensar y de reflexionar en cuáles podrían ser esas políticas permanentes. ¿Cuál es esa manera que tenemos y esa capacidad que tenemos con la realidad de las instituciones culturales, que es la cantidad de personas que trabajan, el presupuesto que tenemos, lo que sea? ¿Cuál es esa posibilidad que tenemos de implementar medidas que permanezcan en el tiempo? Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a ver, no te he preguntado todavía, Alessandra, de qué trata. Yo, tu obra, me refiero porque en la que tú trabajas. Y las funciones distendidas. Sí, ya las funciones distendidas, ya. Pero tenemos un marco, tenemos en el fondo, ya sabemos cómo viven, ya hemos recordado las dificultades que, imagínense, si tienen para la vida diaria dificultades, lo que es el acceso a la cultura ya es de otro nivel de dificultad. O sea, porque siempre, para todos, es como el lujo, entonces ya es lo más difícil de acceso. Diría yo, eso, el tema de la sexualidad, también son como los temas tabú. ¿Para qué vamos a hablar de eso? Si antes hablemos de salud, de educación, de trabajo, de esto no tiene importancia, dicen muchos, y se equivocan. Quiero que veamos un poquito de la nota que realizó Valentina Matus sobre Molly Sweeney, que es la obra en que trabaja Alessandra, y después, como ella ya cuenta ahí un poquito de qué trata, después le seguimos preguntando más. Veamos. Molly Sweeney, Ver y no ver, es una obra que está inspirada en un caso real, un caso clínico real. En el caso clínico real era un hombre, y es la historia de un hombre ciego prácticamente desde el nacimiento, en este caso una mujer, que en edad adulta, alrededor de 45 años, gracias, digamos, a los avances tecnológicos, se somete a una operación para recuperar la vista. El gran desafío del proyecto, más allá incluso del montaje, es que como productores, artistas y creadores nos planteemos crear siempre desde una premisa accesible e inclusiva. En una habitación enmarcada en sus dos costados y al fondo por paredes cubiertas de cortinas inmaculadas, hay una luz tenue que alumbra al centro la silla de Molly. Yo soy la audiodescripción.
Es decir, les voy narrando, tratando de hacer accesible todo aquel material visual que la persona en situación de discapacidad visual no es capaz de percibir. Es como cuando uno jugaba con los primos, se encerraban en la pieza y solo uno tenía acceso a la ranura de la puerta y tú le vas contando entonces a todos los demás lo que ellos no pueden ver, ni percibir en este caso, que es el contenido visual. Por otro lado, nuestra aplicación que está Chatmatch les permite dimensionar quiénes son los actores que después van a ser los protagonistas de la obra de teatro. Les permite dimensionarles de si son hombres, mujeres tocando. Pueden tocar al actor de una manera que después les va a permitir, cuando vean la obra de teatro, poder entender quién es cada uno y decir, es alto, no es alto, es hombre, es mujer. Descubrí que era hombre por la barba. Después había una niña. Fácil de descubrir porque su vestimenta muy femenina. A mí que me gusta ir a obras de teatro, siempre he tenido que depender de alguien que me diga lo que hacen los actores, sus actitudes, pero nunca se detienen mucho a decirme cómo andan vestidos, cómo son, y poder tocar el rostro, la ropa, ya me dejó una idea mucho más clara de lo que estoy presenciando. Genial, porque uno entra a los teatros y uno no tiene ni idea de cómo visten, ni cómo es, entonces esta vez fue distinto, porque uno más o menos va a tener la idea de cómo se viste un personaje elegante, por lo que ve, y sus caras, o sea, es raro ver a un actor, conocerlo en persona es difícil, entonces tener más o menos la idea de cómo puede ser, genial. Ojalá que el público general, además de emocionarse, se sorprenda al ver espectadores ciegos en platea y que esta sorpresa deje de ser una sorpresa futuro. ¿Cómo se siente, Alessandra? Porque para mí esta es de verdad una emoción muy grande, porque yo he luchado mucho para que se lograra esa cosa que están viendo ahí, perdonen, pero yo siempre estoy en camarín, entonces es primera vez que veo que valió la pena vencer la resistencia también interna del equipo, trabajar estos 3 años, pero por esto valió la pena. ¿Viste las sonrisas de la gente, sí, las descripciones, la alegría con la que hablan? Sí. Todos no, de verdad se lo agradezco porque es una visualización, una idea, un sueño que yo tuve hace 3 años y que obviamente yo también tuve que cumplir un largo camino de la oscuridad a la luz de partida para conocerlo y de ver cómo se traducía en realidad esa cosa de ponernos en el lugar del otro, y fue un largo trabajo. No nos vayas a contar el final de la obra, pero sí... No, me estoy refiriendo a toda la accesibilidad. No, tú estás hablando del proceso para lograr construir esto, pero esta obra en el fondo trata, como decíamos en la nota, de alguien finalmente que podría volver a ver en lo físico, pero ¿cuál es como la tesis que hay también detrás de lo que significa la discapacidad? El enfoque también de repente de tratar de cómo mejorar, es como que tienen algo malo y que tienen que arreglarlo, cómo cambia el mundo de transitar de un mundo a otro. ¿Cuál es el relato detrás de la obra, sin contarnos el final? O sea, la obra es una obra que ha tenido un éxito impresionante a lo largo de décadas. Se estrenó la primera vez en el 94, porque es una obra, como yo suelo decir, universal. Habla al ser humano y por lo tanto logra hablar y dialogar con los contextos culturales y socioeconómicos más dispares. Es una obra que tiene un nivel de subtexto de contenido que permite que haya sido interpretada desde las premisas de dirección más distintas, hasta la de género, por decir,
la sociopolítica en Irlanda, etcétera, etcétera. Pero finalmente es un poco lo que comentaba antes la Rosito, la que tiene, digamos, la premisa que está en primer plano es hasta qué punto es legítimo o justo desarticular los referentes constitutivos de un ser humano en nombre de la noción de normalidad de la mayoría. Y porque la obra, más allá de tener a la ceguera como metáfora existencial, filosófica, etcétera, logra emocionarnos y hablar a cada uno de nosotros por lo que se comentaba antes, el concepto de norma, del cómo uno debería ser, la incapacidad de valorar la diferencia como algo que nos enriquece justamente porque es distinto, lo que hace que coarta nuestra propia capacidad de construir una identidad libre. O sea, yo aparentemente lo he tenido todo en mi vida, y si ahora que ya llego al medio siglo, miro hacia atrás y veo la cantidad de daño que me he autoinfligido para poder pertenecer, para lograr ser como los demás. Para cumplir también con roles y estereotipos. Para ser normal, hacemos un esfuerzo enorme para ser normales. Y además tenemos una idea de la normalidad bien extraña. Muy distorsionada. Y eso tiene un costo enorme en nuestra misma libertad, en la construcción de nuestra identidad, de nuestra memoria. Entonces, claro, adentro de las múltiples lecturas que tiene ese texto, adentro del hecho que yo quise que fuera una obra accesible, inclusive es la primera vez que se monta así. En realidad es una obra que nos cuestiona a todos. Y en eso tuviste ayuda también, Rosa colaboró. Sí. ¿Cómo colaboraron ustedes? Y me refiero porque son varias las personas que colaboraron y que aportaron, entonces por eso hablo del ustedes, pero cuéntanos en concreto en qué apoyaron, cómo vieron el proceso de desarrollo, qué cosas tuvieron que decirle, a ver, por aquí sí, por aquí no, ¿en qué estuvo el aporte? Bueno, como Alexandra dice, el proyecto tiene más o menos 3 años. Ha sido un camino largo que reúne más o menos a unas 50 personas que han trabajado en este proyecto. ¿Y también te emocionabas tú cuando escuchabas la obra, cuando apreciabas de qué trataba? Claro, con 3 actores en escena y una persona que hace la audiodescripción, con un texto potente, poderoso, y con un cuestionamiento profundo, no solo hacia la normalidad, sino hacia nosotros mismos, cada cual con sus propias debilidades y sus propias fortalezas. Por esta misma razón, por el hecho de que el texto en sí mismo es fuerte, es en el sentido de que es profundo, es un texto riquísimo, permite que entre el actor y el espectador haya un encuentro humano, haya un cuestionamiento de parte también de ese público que es además activo dentro de la obra. La obra exige que el público sea activo, tiene 3 momentos de oscuridad total. Exige que estemos en las mismas condiciones todos y por lo tanto genera todo un ambiente que permite, ¿no es cierto?, que las personas tengan un momento de reflexión, de autorreflexión. Entonces, ¿en qué consiste la ayuda que nosotros hacemos? Específicamente nosotros fuimos un grupo de colaboradores que pertenecemos a una compañía de teatro. Ay, bueno, ya está bien, cuéntalo. Sí, te lo cuento. Pero es que no importa, cuenta. La compañía de teatro, nosotros pertenecemos a una compañía de teatro de actores ciegos, más de 25 años. Entonces, ella nos contacta para hacer la asesoría a su personaje. Cuéntame, que se llama Teatro Luna. Claro, la compañía de Teatro Luna, que en el fondo agrupa un conjunto de actores ciegos, dirigidos por una actriz que es Alejandra Rubio. Y entonces esta compañía asesora a Alexandra. Y cada uno de nosotros tiene un rol en ese asesoramiento. Cada uno de nosotros cumple un rol, y este rol no fue un rol impuesto, se fue dando en la naturaleza de cada uno de nosotros. Entonces, explicábamos en un conversatorio nosotros cuando estuvimos el domingo en la obra, dijimos que una de las cosas más difíciles fue hacer este rol psicológico con Alexandra, que fue el rol de lograr que en ella muriera la vidente y naciera la ciega, para entender, para poder ponerse en el lugar de esta persona con discapacidad que no se siente discapacitada. Ella es ciega, no discapacitada, desde su visión. Y esto implica hacer un encuentro entre nosotros e implica romper nuestras propias barreras, sacarnos nuestros propios prejuicios, hablar nosotros de la ceguera abiertamente con alguien que no es ciego y ella entrar en este mundo desde su realidad
pero a la vez rompiendo sus propios prejuicios. Y esa fue una de las etapas más duras del trabajo, que ella estuvo mucho tiempo con nosotros trabajando en los ensayos. Fue corregida muchas veces, tuvo que estar ahí con venda. Fue un trabajo arduo detrás de esta obra, y un trabajo arduo. No, y qué bonito ver cómo colaboran juntas. Vamos a hacer una pausa ahora, pero antes de irnos a la pausa decir además la generosidad de ustedes para ayudar y también la humildad tuya también para aprender. Para mí fue el gran tesoro que esta experiencia hay, obviamente un antes y después también en términos productivos. Ahora sé técnicamente cómo puedo hacer que un montaje sea accesible, un largo camino de aprendizaje. Pero también, y es una invitación que de verdad hago a cualquier ser humano, si uno se abre al encuentro con el otro, sin poner ningún adjetivo, sin pretender tener respuesta en la cabeza, ese encuentro tiene un potencial de enriquecimiento inmenso. Y ese para mí ha sido el gran tesoro, trabajar con ellos. Yo creo que en mi vida me he sentido más libre como con ellos. Con la Orquesta Nacional de Ciego, con Lorenzo Morales. Mira, qué patués, mira con quién está trabajando también están dentro de nuestros favoritos. Así que vamos a hacer una pausa en Conciencia Inclusiva y vamos a hablar también qué son estas funciones de teatro extendido, ¿qué trata eso? ¿Qué están haciendo en el GAM? Porque esto en el Corparte, ¿qué consiste? Tenemos videos, así que vamos a mostrarles de qué se trata al regreso. Una pausa, esperen. Continuamos en Conciencia Inclusiva hablando justamente de arte y específicamente de teatro y de inclusión. Les habíamos dicho que hay unas funciones bien especiales en el GAM, no solo para personas en situación de discapacidad, no, pero que tampoco les ponen barreras a ellos. ¿De qué se trata esto? Veamos la nota de María José Canales, que realizamos además con ayuda y con material también que nos tienen amablemente en el GAM, y después conversamos. Veamos. La función distendida es una función para todo tipo de públicos. Es una función que está sutilmente modificada y que ha tenido ciertos aspectos que se han cambiado para propiciar un espacio más relajado, un espacio más distendido, un espacio menos formal. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, podemos tener a familias que tienen algún integrante de su familia que tiene algún tipo de discapacidad sensorial o cognitiva, en donde, por ejemplo, nos sentimos más cómodos con la posibilidad de entrar o salir a la sala durante la función. Es una función también donde se trabaja con menos cantidad de espectadores para que nos podamos sentir mucho más cómodos a nuestras anchas. Es una función donde la iluminación y el sonido se manejan de una manera más sutil. Es difícil para estos niños lograr largos espacios de concentración, pero lo pudo hacer porque la obra era muy llamativa, tenía muchos estímulos muy adecuados para estos niños y además fue muy participativa también. A la cuenta de 1, 2, 3. Fue relativamente fácil ponerse en el lugar del que estaba mirando y fue un placer la función. Hacerla es un privilegio, hacerla es necesario y creemos que es labor de todos los artistas y también de las instituciones dedicarle un poco de tiempo al público que tiene otras capacidades, que tiene otras habilidades de percepción incluso. Es una posibilidad hermosa, realmente no solo llena el alma, sino que el corazón te lo repleta. Para quienes nos dedicamos realmente a esto como un arte, como una manera de vivir, no pierdan la oportunidad cuando los inviten, no duden, vengan, acérquense, prepárense porque puede ser una función realmente única para ustedes. Esta es una actividad muy importante para nosotros, porque las personas en situación de discapacidad, no solamente los equifrágiles, están privados de consumir cultura. Y el que ellos estén privados también significa que sus familias se abstienen de consumir cultura. Entonces, con estas funciones distendidas se está abriendo un espacio para las personas en situación de discapacidad y para el grupo familiar en su conjunto. ¿Qué esperan
pensador, qué diferente. Antes de hablar contigo y preguntarte por qué el GAM decide, cómo apuesta esto, quiero preguntarte a ti como mamá, Tania, ¿qué significa para ti que existan espacios como este? Porque la gente lo piensa a veces a nivel de políticas, de algo global, y no sabe lo que es el día a día, lo bonito que puede ser decirle a tu hijo, ¿vamos al teatro? Mira, lo que dices tú, o sea, es tan bonito sentirse acogido en un lugar, que te digan con todas las letras, eres bienvenido, porque son tantas las puertas que se te cierran siempre, que como decía Paula en la nota, las familias finalmente se recluyen y uno ve muchos niños grandes que ya no salen más de la casa. Entonces llegar a un lugar, el equipo de GAM además nos atendió fantástico, porque ahí ya más que el espacio es el lado humano, es sentirte también bien recibido, como decían las compañías, toda una disposición al mirar al otro de manera diferente, aceptar esa diferencia y más allá de la función, bueno, que iba la mamá, el papá, los hermanos, los abuelos, entonces eran momentos de encuentro familiar que incluso dentro de nuestra corporación era difícil convocarlos, o sea, yo te decía, nosotros hacemos muchas actividades, pero actividades culturales nunca habíamos tenido y nos costó. Y había mamás que me decían, sabes que mi hijo está siempre en el celular, niñitos de 5 años, 6 años, me cuesta mucho llevarlo a estos espacios, él se aburre, hace pataleta, ¿lo podría llevar? Es para él esta función, es para que él se sienta cómodo y es para que en adelante él pueda llegar a este lugar, disfrutarlo, que le guste, que no le guste, como el derecho que tenemos todos. ¿Y cuántas veces habías pensado tú, por ejemplo, en llevarlo, te invento, a un concierto, a una exposición, a una obra de teatro, y tú misma encontrándote diciendo, o tú con tu familia, no, mejor que no, aquí no van a saber recibirlo, aquí va a ser complicado? ¿Te pasó muchas veces? Mira, afortunadamente yo mi hijo y con Gabriel lo he llevado de chiquitito a ver teatro, a ver música, y ya lo tengo acostumbrado. Pero nos pasó con mi sobrino, que no es el caso, él era como primera vez que iba a un lugar y en la primera función él no entró, no quiso entrar, y en la segunda se quedó parado en la puerta. Esa puerta estuvo siempre abierta, si la hubieran cerrado él habría quedado de nuevo afuera, pero estaba ahí, miraba desde afuera, de a poco, y bueno, a la tercera ya va a entrar, ¿entiendes? Entonces es la convicción de que si esos espacios están, esos niños que después van a ser jóvenes y van a ser adultos, van a disfrutar tanto, y uno ve lo importante y qué tanto más se multiplica en un niño como este y en sus familias, porque, o sea, cómo transmitirte la gratificación de una mamá, de un papá, de que su hijo sea bien recibido. Que no lo miren feo porque salió de la sala, que nadie lo mire feo porque habló a lo mejor. Y yo creo que todo, ahí el Pamela podrá contar, pensaban que iba a ser mucho más distendido de lo que finalmente fue, porque también buscamos que los niños se acostumbren en esos espacios a seguir conductas sociales, o sea, todos tenemos que aprender a relacionarnos, pero esa cara, esa sonrisa, al final de esas funciones, donde tú ves a todos que salen juntos y contentos, eso de verdad que no tiene precio y es lo que nos llena el alma. Y es un trabajo en el que tú también colaboraste, trabajaste hasta el año pasado, además en el Consejo de Cultura, actualmente trabajas en Corparte, así que se van retroalimentando de un lugar a otro también las experiencias. Mucho. Sí, se van retroalimentando, sí, mira, y compartiendo las experiencias. Lo contábamos que yo creo que cuando las cosas tienen que hacerse, la vida se encarga de encontrar a las personas apropiadas en los momentos precisos. Y en eso nos pasó acá y nos pasó con Alessandra, que también estamos trabajando ahí en Moli, y bueno, y esperamos que esto también siga creciendo, pero me gustaría también compartirte que más allá de la función, el trabajo que tuvimos antes con el equipo de GAM y que también hicimos con el equipo de Corparte en términos de sensibilizar, de humanizar. Yo digo humanizar más que nada porque hay mucha gente que desconoce la discapacidad, le tiene susto, quizás siente ignorancia. Es que lo desconocido da susto. Y romper esa barrera, que puede parecer algo tan simple, pero finalmente es lo más importante, ya tú te das cuenta que ya la recepción cambia y ya es algo que traspasa la propia función. Quiero preguntarte, Pamela, que es como muy gráfico esto de dejar la puerta abierta. Sí. O sea, yo me puedo pensar cuando uno lleva incluso de niños a un teatro y te dicen ya, y todos callados, y nadie puede salir, ¿ah? Empieza a ver y nadie puede salir. Y
casi que hay niños como así, como con un, así como, ¿pero qué? Así como, esto es todo lo contrario. Y esto es todo lo contrario, pero es que es muy gráfica, como además, Tania, como tú lo contaste también, esa imagen del niño que está parado en la puerta, es como, o sea, a mí me sobrecoge el corazón porque es ese... No solo en esto, es como tan gráfico de cómo debieran estar esas puertas abiertas para respetar los procesos y los tiempos. Sí. Entonces quiero preguntar también cómo ha sido el proceso para el GAM también, porque implica y siempre hay como, no, va a ser muy caro, no, va a ser difícil, no tiene público, no, porque los no son, no, me da auspicio, no, o sea, es como, hay una suma de no en el camino muchas veces. Y cuando resulta es como... Wow, se podía en conjunto transformar los nos en sí, abrir las puertas literalmente, o sea, y ha sido todo un proceso muy rápido. Yo creo que hace un año atrás por primera vez escuché el tema de las funciones distendidas en otros países del mundo que se conoce como Relaxed Performance en inglés, y yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Por qué no se hace en Chile? Dije, ¿cómo puede ser? Y nos pusimos a investigar, nos pusimos a buscar ayuda con expertos internacionales, nacionales, lo que fuera, y dijimos, vamos a hacer funciones distendidas. ¿Qué es esto? Y básicamente, en sencillo, es bastante como romper la normativa que tenemos para el espectador. Y es decirle a los equipos que trabajamos todos en el GAM, gracias a Dios tenemos equipos maravillosos, o sea, un saludo enorme a todas las personas que trabajan en ese centro cultural, porque la verdad se pusieron la camiseta desde el día 1, creyeron en este proyecto, pero nosotros estamos acostumbrados a que después de tal hora, aparte la obra, se cierra la puerta, la luz de sala se tiene que apagar para que se dé comienzo a la función, las personas tienen que apagar su celular y estar calladas, o sea, y aquí ha sido todo lo contrario. Esta es una función relajada o distendida porque la puerta está abierta, porque la intensidad lumínica es distinta, porque las personas pueden entrar y salir de sala, porque tenemos un espacio afuera de la sala por si las personas quieren descansar afuera de la sala, porque se le entrega un material previo, en fin, hay muchos componentes. Y hemos hecho 2 experiencias este año ya con las 2 compañías que aparecieron en pantalla, ¿cierto? Agradecerle a los artistas, Pescador y Ballena 52, 2 trabajos para niños. Y ahora vamos a hacer un tercero el 17 de noviembre, donde van a quedar todos invitados a otra nueva función distendida que vamos a poder tener. Pero el objetivo es pensar en que la función distendida no es una obra de teatro, la función distendida es una metodología de abordar una función teatral de cara a los públicos y de cara a las organizaciones culturales. Por ende, nosotros podríamos hacer una función distendida todos los meses si quisiéramos en el GAM, o podríamos proponernos que todas las obras que hacemos tengan una función distendida, independiente si son para adultos, para niños, para adolescentes. Y lo que es más bonito también es que no es una función, es realmente inclusiva desde el punto de vista que no es solamente una función pensada para personas en situación de discapacidad cognitiva o sensorial, sino que también podría ir cualquiera. De repente yo digo, ¿sabes qué? Yo tengo un hijo más inquieto que de repente, no se queda muy callado en el teatro y como mamá me voy a sentir más cómoda llevándole una función distendida. O ¿sabes qué? En realidad voy a ir con una amiga, pero a nosotras nos gusta poder comentar la obra en el teatro y siempre nos hacen callar y queremos estar en un ambiente más informal de poder hacerlo y no sentir que estamos presas en una sala teatral como con estas normativas y estas conductas. Bienvenidas a las funciones distendidas, o sea, la gracia es que sea un espacio para compartir arte, teatro, danza, música, lo que sea, en un formato no convencional, tanto para los artistas como para los espectadores. Acá somos terriblemente exigentes, es una cosa terrible, pero ¿han pensado ya en las regiones? A otras, no, perdón, me corrijo y me castigo de inmediato, a otras regiones, porque eso de que regiones, como si esto no fuera una región y las otras fueran como una subclase. Regiones. Perdón, madre, perdón, confusión, para otras regiones. Lo bonito que no sea la metropolitana, es que construye realidad, entonces hay que corregir. Lo bonito de este proyecto, sobre todo, para mí ha sido encontrar espacios de colaboración con otras organizaciones maravillosas, como ha sido X-Frágil. Como dice Tania, nos encontramos de una manera muy casual en un cóctel un día conversando y se armó un proyecto a partir de eso. Mujeres poderosas. Así, mujeres conversadoras, digamos. Y gracias a un apoyo de un fondo, FONAPI, que postulamos de manera conjunta, el próximo año vamos a hacer un trabajo en regiones con funciones distendidas. Esto es una exclusiva. ¿Está incluida la región del Biobío, no? No, pero lo vamos a tratar de hacer aquí yo el programa. Pero está el Maule, está Quillota, está Talca. Y queremos que lleguen a todo Chile. Bienvenido. O sea, mira, parte de este proyecto
Y eso es algo que queremos hacer, es que tampoco nos queremos hacer cargo solo como el GAM o como X Frágil de hacer la función extendida. Nosotros lo que queremos es compartir el formato. La pueden llevar a otros lugares, sería súper interesante. Cualquier centro cultural de Chile, por favor, lo tomen, lo copien con toda propiedad y felices de ir a capacitar, a explicarlo y que se haga. Y sería muy importante, porque si ya están en una situación de discapacidad las personas están marginadas de mucho, mientras más se alejan de los centros de poder, o sea, mientras más están aisladas las regiones del centro de poder, ni les digo el poco acceso a la cultura, el poco acceso a terapias y a tantas cosas que hemos conversado en el programa. Alessandra, me gustaría saber qué es lo que más has aprendido, cuáles fueron los prejuicios que a veces uno ni siquiera sabe que tiene. Te doy un ejemplo. El otro día me quedé plop conversando con una amiga porque nunca había pensado cómo iba al psicólogo una persona sorda. Y lo sentí como una bofetada de vergüenza nunca haberlo pensado. Sí, claro. O sea, te doy un ejemplo. Sí. ¿Qué prejuicios que a veces uno ni siquiera sabe que tiene, o qué desconocimiento, o qué maravillarse con algo fue en este trabajo, en este proceso? Mira, como te decía antes, para mí obviamente hay una parte de aprendizaje que dice, en relación con lo que decía Pamela, o sea, descubrimos mediación accesible que sí funciona, descartamos otra, y ese formato obviamente se puede aplicar a cualquier obra, independientemente que tenga un personaje ciego o que tenga una metáfora que diga relación con la ceguera. Y en términos personales voy a confesar, porque de verdad fue la primera cosa que me llamó la atención, de hasta qué punto, pese a toda la sensibilidad, pese a los valores que me inculcaron mis papás, etcétera, etcétera, pese a estar trabajando en eso, el prejuicio mío que estos seres humanos maravillosos me develaron al tiro, fue que yo me encontré con un grupo, específicamente en el caso de Luna, que fue el grupo con el cual más compartí durante un semestre entero, toda la semana, yendo a escuchar conciertos con ellos, tomando el metro con ellos, dejándome regalonear por ellos, más, te digo, eso a nivel humano, más allá del... Me gustó, yo quiero postular a esa parte. No, es muy lindo. Ella... Quiero solo eso, no quiero nada. O sea, olvídate como apapacha la Rosita. O sea, a mí me devolvían el alma al cuerpo cada vez que estaba con ellos. Como te decía antes, creo que ha sido una de las instancias en mi vida donde me he sentido más libre. Preguntarme el por qué es de nuevo una pregunta existencial. Pero voy a confesar, mi peor prejuicio es que cuando me pillé, dije, oye, pero esta gente tiene vida mucho más completa y realizada de la mía. Entonces, quiere decir, cuando me pillé sorprendida por eso, me percaté de que pesa todavía en alguna parte de mi cerebro algo que era muy contradictorio con todo lo que yo tenía consciente. No sé si me logro explicar. Sí, el hecho que me sorprendiera de que tuvieran amores, salieran a carretear, hijos, lo pasara maravilloso, y yo vuelvo a mi casa, una especie de cabaña bodega, sola, y digo... Pero nadie te lo va a creer. No, créemelo, con un pedazo de durmiendo sobre una escenografía. Pero ya, es chistoso, pero para mí fue el primer velo que me reveló hasta qué punto, con toda la conciencia que tenía, con todo el amor, con toda la gana de conocer, había en alguna parte de mi cerebro algo que implícitamente preveía que fueran menos realizados que hoy. Y eso fue... Y por eso que lo digo públicamente, porque me da mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Pero yo creo que así como es bueno compartir los aciertos, es bueno compartir los desaciertos, porque son experiencias y hay que ser, yo les decía a nuestro cineasta que está haciendo documental, no quiero maquillaje ni censura. Cometimos errores, tuvimos que sobrepasar resistencia interna del equipo muy profunda todos los días. Eso es una herramienta, un aprendizaje que puede servir para los demás, porque si no uno tiene la sensación de decir, eso es lo bueno de las películas. No, para nada. O sea, bueno, imagínate, yo 5 años haciendo un programa y no me habían planteado una cosa así tan básica. Vergüenza, pues, todo el rato, o sea, bueno, yo pasando vergüenza. Quiero cerrar el programa preguntándote a ti, Rosa, el minuto final que nos queda. Tú eres actriz también, bueno, chutas, que eres profesora de lenguaje, eres mamá de 2 hijas, vives tu vida de pareja y todo eso, pero además eres actriz.
y eres parte de esta compañía Teatro Luna. Y me gustaría que tú explicaras qué te pasa a ti para cerrar en el escenario, porque siempre pensamos, ya, nos cuesta pensar que la cultura es importante para las personas en situación de discapacidad, que sean espectadores, ya nos cuesta pensar. Más nos debe costar pensar que sean tema, que esté presente el tema, y otro escalón más allá está que sean protagonistas también del arte, colaborando, siendo artistas. ¿Qué sientes tú en el escenario y qué se siente con el aplauso final, además, cuando estás ahí? Un comentario muy breve, ¿sí?, de lo que conectado con lo que dice Alexandra. Cuando nosotros empezamos a trabajar en teatro para ciegos, no había en este país ninguna compañía de actores ciegos. Y las que había eran absolutamente dependientes. Es decir, alguien los ponía en un lugar, los ponía en otro lugar, eran como muñecos que los movían de un lado al otro. Cuando Alejandra tomó la decisión de crear una compañía de teatro para ciegos, dijo, voy a enseñarles a actuar como actúa un actor, con todo lo que eso implica, con el aprendizaje, con la memoria emotiva, con la enseñanza de todo lo que eso implica. Y entonces, una de las barreras más fuertes de romper, más duras de roer, en una cultura como la chilena, es que la cultura chilena es paternalista con la discapacidad. Entonces te dicen, vamos a ir a ver a estos cieguitos que hacen teatro. ¡Qué amoroso que sos! Vamos a ver, en el fondo, esa es la actitud corporal, emocional, mental. No lo dice, pero eso es la actitud. Entonces, los primeros años fue romper ese tabú. Fue hacer teatro en el escenario y la gente olvidaba que nosotros éramos personas con discapacidad. Porque nos movíamos en el escenario como se mueve cualquier actor. Porque hablábamos, sentíamos, pensábamos y decíamos y aplicábamos lo mismo de cualquier actor. Entonces la gente olvidaba que nosotros tenemos discapacidad. Y hay algo que yo siempre he querido, en toda mi vida siempre he querido, desde que entré al teatro a los 14 años hasta el día de hoy, que nos vean a las personas discapacitadas como personas, si hacemos arte, que nos vean como artistas. Si hacemos música, que nos vean como músicos. Si hacemos pedagogía, que nos vean como profesores. Si hacemos ingeniería, que nos vean como ingenieros. No como discapacitados que hacen esto. Mira cómo... ¿Me entiende la idea? Sí. Entonces, sacarle los ojitos también. Sacar esto, porque somos seres humanos que estamos haciendo algo para otros seres humanos. Simplemente eso somos. Entonces lo que se siente es lo mismo que siente cualquier actor cuando está en el escenario, ¿no es cierto? Y hace una obra de teatro y experimenta que el público se pone de pie, como ha pasado con Mary Sweeney, se pone de pie para aplaudir una obra que consideró un verdadero objeto de arte. Y sentirte parte de eso es algo maravilloso. No tengo nada más que agregar, así que Rosa, Alessandra, Pamela, Tania, muchas gracias a todas por habernos acompañado. ¿Ves? Gracias. El programa de mujeres sale estupendo. No se pega para uno además. No, sí, un programa también está Freddy ahí en la lengua de señas, nuestro director el Edu, también aquí tenemos camarógrafos, coordinadores de piso, ya chiquillos, está bien. Ustedes también están bien. Muchas gracias por habernos acompañado en Conciencia Inclusiva. Está entonces la posibilidad de ir a ver esta obra, apóyenla también. Corran. Hasta el 21 de octubre. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya vamos a estar informando cuando hayan también funciones de teatro extendido el 17 de noviembre, ¿no? Ahí hay unas, así que acérquense también al GAM y cuando estén en regiones ya les vamos a estar, en otras regiones ya les vamos a estar avisando. Muchas gracias. La puerta abierta ahí, para respetar procesos y esperar hasta que uno pueda dar el paso. Con o sin discapacidad, un país para todos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Chao.